Muy buenos días, chicos. Vamos con nuestra segunda clase para esta semana, la que está programada para el día jueves según el horario que envían los hermanos. Entonces daremos continuidad a nuestros temas. Espero que el tema de literatura haya quedado pues medianamente trabajado. Ojalá podamos reencontrarnos pronto para hacer un refuerzo sobre él y poder aclarar pues dudas y más trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ahora esta parte de géneros periodísticos, que hace parte de lo que ya habíamos programado, y es la parte como textual formal, donde encontraremos ya análisis de parte de ustedes. El año pasado con los grados séptimos habíamos revisado algunas características de los diferentes tipos de texto. Dentro de ellos alcanzamos a revisar algo del periodístico. Entonces en este año vamos a hacer un refuerzo con dos de los elementos del texto periodístico, porque hay bastantes. Entonces vamos a revisar la editorial y la columna, que son dos textos de opinión con diferentes características. Entonces el propósito va a ser pues reconocer las características de estos y analizarlas en algunos ejemplos que se les presentará y que ustedes mismos van a tener que buscar. ¿Qué actividad hay? Primero revisaremos las características de estos géneros, luego analizaremos algunos ejemplos que hemos tomado de algunos medios de comunicación y evaluaremos a través de un pequeño ejercicio, el cual lo tienen que trabajar en Word. Entonces vamos a recordar de lo que ya el año pasado de pronto se les había planteado. Los géneros periodísticos, dice acá, son formas de expresión que difieren según las necesidades y objetivos de lo que cada uno tiene. Dentro de los géneros periodísticos, la base fundamental de cualquier género periodístico es la noticia. Si usted escribe una columna, una editorial, hace una entrevista, todo parte de un hecho noticioso. O sea, la noticia es la base, siempre será. Entonces recordemos que la noticia tiene unos elementos fundamentales, que es el resolver cinco preguntas. Cuando en general se resuelven esas 5 preguntas dentro de un hecho noticioso, prácticamente se estaría cumpliendo con ese elemento, que el qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué, e incluso hasta el por qué sería una sexta pregunta. Entonces cuando se responden esos interrogantes, estamos mirando un hecho noticioso, y a raíz de él surgen los otros elementos o las otras formas periodísticas. La columna surge a raíz de un hecho noticioso, la editorial surge a raíz de un hecho noticioso, la entrevista surge a raíz de un hecho noticioso, ¿sí? Entonces, tomemos el ejemplo de nuestra condición de ahorita. Tenemos una pandemia, ese es el hecho noticioso, la pandemia que ataca el mundo, los muertos, las soluciones que se está planeando. A partir de ese hecho noticioso, entonces hay entrevistas a personajes, a doctores, a presidentes, los columnistas opinan sobre lo que está sucediendo, las editoriales también plantean sus puntos de vista. Entonces vemos que a partir de un hecho noticioso se desglosan un resto de actividades periodísticas. ¿Listo? Esas formas periodísticas o géneros periodísticos se pueden encontrar en 3 grupos: el informativo, el interpretativo y el de opinión. El informativo, porque el objetivo es solamente mostrar lo que sucede. Aquí nadie está interviniendo, no está cambiando la información, simplemente presenta lo que sucede. El interpretativo, dice, son aquellos que además de informar de un suceso, el periodista expresa su opinión. Entonces aquí podría estar el columna y el editorial, sobre todo la columna, que es el que más genera interpretación, porque es el periodista quien lee el mundo, quien lee la noticia, la cuenta, pero él, desde su conocimiento y su investigación, nos da su opinión, que también de pronto pretende a través de ellos persuadir nuestro pensamiento. Y opinión, expresar el punto de vista. Entonces la columna y la editorial juegan con el opinión y el interpretar, que es la que vamos a revisar. Bueno, centrémonos ahora en el editorial, que es el primero que vamos a trabajar. Es un artículo de opinión, o sea, dentro de la sección de opinión, por ejemplo, en un periódico vamos a buscar una opinión y encuentra editoriales o encuentra columnas. Entonces es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona. Esta es una de las características centrales. La editorial
pertenece al medio, por ejemplo, al Tiempo, al Espectador, a Revista Semana, bueno, X medio, ¿sí? No está firmado ahí por Olga Angulo escribió esto, no. La firma el medio informativo, por ejemplo, el Tiempo, el Espectador, y ellos se hacen responsables de lo que diga esa editorial. Es decir, que posiblemente hay un grupo de personas trabajando sobre lo que se quiere escribir en esa editorial, no es uno solo. Entonces hay un grupo de trabajo para que esta información que se plantea en un editorial sea muy seria, muy estructurada, no tenga cabida a equivocaciones, porque recuerden que el periodismo lo que busca es la veracidad. Pues uno encuentra algunas cosas en lo que vemos en la actualidad que dicen no cuadran con lo que realmente debiera ser el periodismo, que es mostrar la verdad, mostrar los hechos como son, darle a conocer al público las cosas como son. Ese es el objetivo principal, y por eso debe haber un buen equipo de trabajo. Entonces, esa es la característica principal de la editorial. Además que es de opinión y es sobre los temas nacionales. ¿Qué características tiene? Libertad expresiva, ¿sí? Porque ahí no se coarte, sino nace de la opinión de los que la escriben. Su estilo suele ser grave y digno, o sea, muy responsable, muy serio en lo que se dice, ¿no? Nunca se utiliza el yo personal, lo que les decía, porque no está en nombre de alguien, no es la opinión personal de alguien, sino es de un grupo. Entonces nunca lo vamos a ver personalizada la redacción. No se utilizan párrafos introductorios y el espacio disponible es limitado, y el tema se enfrenta desde la primera frase que se escriba. De pronto esa es la diferencia clave con el columna. Desde la primera línea ya está planteando la temática y las opiniones y el punto de vista. O sea, no hay un párrafo introductorio donde diga, bueno, vamos a desarrollar el siguiente tema o siguiente opinión. ¿Qué partes tiene? La enunciación del tema, eso sí, desde la primera línea, el desarrollo, análisis, interpretación en la segunda, y cierra con una postura o una opinión que tiene el periódico. Si es del Espectador, entonces digamos que en el último párrafo uno como que percibe cuál es el punto de vista de la oposición que tiene ese medio respecto a X temática. Acá vemos un ejemplo de editoriales, así las podemos encontrar en los medios impresos. Siempre está anunciado como editorial, hay un titular y viene generalmente planteado en dos columnitas. Acá se nota el primer párrafo, en La Nación también. Ya a nivel de digital, en internet los encontramos también. Acá viene una franja donde dice editoriales, noticias, las diferentes secciones que viene, y no es sino dar clic en opinión y ahí aparecen las diferentes columnas. Ese ejercicio lo pueden hacer. Por ejemplo, es de un medio virtual. Entonces aquí tenemos Reaprender a Educar. Este es una editorial, acá dice editorial, ¿sí? Mire, por editorial, aquí nadie se firma ahí. Esta es del 20 de marzo de 2020, que fue más o menos el día que elaboramos la clase. Aquí dice editorial, el responsable es el Tiempo, o sea, aquí no hay una persona. Entonces vemos aquí unas partes que es importante que las tengan presentes, porque en el ejercicio que les voy a pedir vamos a revisar esas partes. Entonces hay un titular, o sea, hay una nota arriba en la cual nos aclara qué es. En la primera línea ya vemos que hay una presentación del tema. Dice: una vez los casos de coronavirus empezaron a aumentar, las autoridades nacionales iniciaron lucha. Ahí ya sabemos cuál es el tema. Viene un análisis e interpretación en varios puntos. Incluso pueden estar todavía por acá. Aquí yo señalé 3 puntos donde se encuentra el análisis y la interpretación que hacen los periodistas acerca de este tema, y ahí es puntual. Dice: la decisión no ha debido ser fácil, pues hablamos de una población de 8 millones. Ahí se nota que es una posición grupal de la cual están discutiendo. ¿Listo? Presentación de una postura. Aquí, si algo ha desnudado la actual coyuntura, es los rezagados que seguimos estando. ¿Sí? Se dan cuenta que aquí hay una posición, llamémosla puntual, del medio. O sea, esto es lo que piensa el diario El Tiempo sobre lo que está sucediendo. No se utiliza el yo personal. Dice aquí, hay que entender que las medidas, ¿sí? ¿Sí? Si fuera personal diría: entiendo que las medidas, no sé qué, porque lo haría personal. Entonces nunca va a utilizar el yo, ni eso se lo nota uno en la conjugación de los verbos, porque no están en primera persona. ¿Listo?
hay opiniones concretas y se cierra con el que firma la editorial. Esta es la estructura para que la tengan presente, la pueden revisar a la hora de volver a hacer el ejercicio que tienen que enviar. La columna. Entonces la columna es un espacio fijo en un periódico, casi siempre le dan un determinado espacio para la columna y hay muchísimos columnistas. Digamos que es un ejercicio periodístico muy común ahora, porque todos quieren opinar, el mundo es muy abierto, la opinión es muy abierta, entonces todo el mundo quiere escribir al respecto de lo que esté sucediendo. Está a cargo de un periodista, o sea, quiere decir que aquí sí vamos a encontrar un yo personal, vamos a encontrar una firma, vamos a encontrar un nombre, a veces incluso aparece la foto. Mire, acá tenemos un ejemplo, aparece la foto de quién la escribió y ese señor es el responsable. En caso de que él escribiera algo ahí que está dañando a alguien o perjudicando a alguien, la demanda iría contra él y él es el que tiene que responder por lo que dijo. Ha sucedido mucho. La columna tiene un objetivo que es mostrar el punto de vista del escritor. Entonces ahí vemos un estilo supremamente particular, vemos el estilo personal de él, así como él habla, cómo es, cómo actúa. De pronto los que conocen a Pirri o han escuchado a Pirri, si él escribiera una columna uno notaría rápidamente que es él. ¿Por qué? Por ese estilo sarcástico, abierto, sin tapujos. Tú dices, esto es Pirri. Entonces ahí se nota. No diría uno, esto es periódico El Tiempo, sino se da uno cuenta quién es el escritor. ¿Qué características tiene la columna? Tiene un lenguaje cuidado, obvio, por ser un medio que se difunde, un artículo que se muestra a todo el mundo, hay que tener un lenguaje cuidado, no se puede maltratar primero al lenguaje ni luego al público. Claridad y precisión en lo que se dice, obviamente que quien escribe una columna no es hablar por hablar, ha investigado, ha leído, conoce el tema. Es más literario que periodístico porque trata más bien como de narrar, de contar cosas. Léxico rico y variado, utiliza recursos retóricos. Nosotros ya hemos conocido los recursos retóricos o figuras literarias o lenguaje figurado, que hemos hablado mucho de ellos. Entonces, esas cositas las utiliza en su escritura. ¿Por qué? Porque al ser literario le permite eso. Se ajusta a diferentes formas discursivas. Hay columna de autor y hay columna de tema. ¿Sí? Entonces la columna de autor es como para mostrar muy claramente la opinión de él y qué piensa él al respecto. Y la columna del tema es para tomar un tema y discutirlo. Obviamente se nota la opinión de él, pero hay que discutirlo, ¿listo? ¿Qué partes tiene? Tiene un titular, una entrada, un desarrollo, una conclusión. Esta difiere un poquito con la columna porque sí hay un parrafito de entrada que como que muestra de qué es que se va a hablar. En cambio la columna de una vez empieza trabajando el tema. ¿Listo? Esta es la estructura básica casi que de cualquier tipo de texto, entonces no habría lío. Acá hay un ejemplo, también es un ejemplo de una página, este creo que es del Espectador también. Entonces tenemos aquí Marcela Junguito, sí, directora del gimnasio femenino. Ella es una rectora de un colegio y quiso escribir su columna y la publicó acá en este medio. La publicó el 27 de febrero de 2020, o sea, no está tampoco tan desactualizado este tema. Habla de cuando el bully es tu hijo. Entonces ella como rectora vio una problemática en su colegio de que siempre hablan de los buleados, que son las víctimas, pero hay que hablar también del que hace el bullying y ella lo planteó en este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay en una columna? Hay un titular muy similar a la editorial, hay una entrada, o sea, aquí plantea la temática general y un cuerpo, el cuerpo sería el resto, ¿no? La otra parte. En ese cuerpo, ¿qué hay? Pues hay opiniones donde se presencia claridad y precisión en lo que está diciendo, usa recursos retóricos. Mire este recurso, dice, el bullying nace en casa, si se manifiesta en el parque, mentiras. Ani de Acevedo lanzó una afirmación fulminante. ¿Sí? Eso es un recurso retórico porque una afirmación fulminante es, o sea, palabras fuertes, pero no es que con una flecha mató a alguien, qué sé yo, ¿sí? Porque es un lenguaje figurado donde pretende jugar con las palabras, ¿listo? Acá en el cuerpo pues está exponiendo toda la situación, contando de manera narrativa y hay un cierre. En ese cierre generalmente la idea del columnista es generar una opinión del lector o persuadirlo o dejarle un interrogante para que el lector también se cuestione acerca de lo que está sucediendo. Entonces más o menos esto es lo que ustedes tienen que hacer con su ejercicio posterior.
Bien, entonces, ¿qué vamos a evaluar? Todo lo que se les ha presentado aquí, por favor, en su cuaderno, lo que yo les digo. Hagan un mapita mental, todos los que ya trabajamos mapa conceptual, mapa mental, diagrama, mentefacto, organícelo de alguna de esas maneras, que le queda más fácil en lugar de ponerse a copiar todo lo que hemos visto. Entonces, organice esta información en su cuaderno de alguna manera. ¿Listo? Ingrese a la página web de alguna revista o periódico de su agrado, lo que a usted le guste, la revista Semana, El Espectador, El Tiempo, bueno, en este momento se me escapa, pero pueden haber otras, usted puede consultar. Elija una editorial y una columna de ese medio. De cada una señale sus partes y algunas características relevantes. Además, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué le llama la atención en cada una de ellas? O sea, usted fue al medio, copió, pegó allá en una hoja en Word una columna, una editorial, y luego me contesta. ¿Qué le llamó la atención de esa columna que usted eligió, de esa editorial que usted eligió? Un párrafo por cada una, ¿listo? Luego ahora de cada una mencione tema, o sea, de qué habló esa columna o de qué habló esa editorial. Es decir, como pensar cuál fue el hecho noticioso que tomaron para hacer cada una de ellas. Y la postura o opinión de los autores. Postura o opinión quiere decir, deben haber unas 3, 4, 5 opiniones que diga, aquí está opinando él, o en la columna el periodista o en la editorial el medio. ¿Listo? Esta parte aquí le aclaro, esta parte hágala en un documento en Word donde pueda copiar, pegar, señalar y contestar a los integrantes, y ya cuando tenga ese Word me lo envía, puede ser al Genosoft o al correo que ustedes ya lo tienen. Muchas gracias. Buen trabajo.